estamos en desafíos. Ahí está, ahí empecé a grabar, así que... Gabriel, bueno, te hago una pregunta. ¿Comparten ustedes la presentación o necesitas que la compartamos nosotros? Mire, En la pantalla, digo. que mejor, si es simple, si pueden pasarla a ustedes, me parece que tienen control de los Perfecto. slides. Si no da, yo la tengo también, pero si pueden, ahí abajo dice compartir pantalla y Perfecto. así que bueno, Sí. dicho esto, les paso la palabra. Muchas gracias, Fabián y Clarisa, y al resto de la audiencia, bueno, estén atentos y vamos ahí participando. Bueno, voy compartiendo entonces, Fabián, así Buenísimo. te digo para que me vayas diciendo, en todo caso te voy pasando, ¿sí? Buenísimo. Ahí Bueno, está. nuevamente gracias Gabriel, gracias Eugenia, gracias a todos los participantes y por permitirnos compartir este espacio. Como bien comentaba Gabriel, la verdad que la propuesta que nos hicieron nos parece muy interesante. No es muy habitual, por lo menos para nosotros en la compañía, tener oportunidades como estos espacios para poder intercambiar conceptos, ideas y en particular debatir a veces los distintos drivers, no solo los de la Argentina, sino los propios de nuestra industria. Nosotros, si bien, como le vamos a comentar ahora, estamos al final de la cadena de valor, nos sentimos muy fuertes y muy parte también dentro del ambiente petroquímico, es parte de nuestra visión industrial de poder interactuar y trabajar muy de cerca, tal vez de manera más natural con quienes son nuestros proveedores de materias primas, pero siempre intentamos lógicamente tener una visión holística del negocio y en ese sentido mirar en el upstream también del mismo, ¿no? Como bien comentaba Gabriel, muy gentilmente, no nos sentimos invitados especiales para nada, al contrario, agradecemos nuevamente la deferencia. La idea concreta es, como bien también mencionaba Gabriel, hacer una breve presentación para justamente poder tener un tiempo, si ustedes gustan, de poder hacer preguntas y compartir cosas. La idea concreta entonces del nombre de la presentación es mirar la cadena de valor. Clarisa, por favor, adelante. ¿Sí? Entonces, la agenda concretamente propuesta para el día de hoy es, bueno, mostrarles un poquito dónde estamos insertos nosotros dentro de la cadena de valor química, petroquímica y plástica, en este caso, comentarles una breve presentación corporativa del grupo, de la compañía, dentro de nuestra unidad de negocio, que es la unidad de construcción, compartirles nuestro portafolio de tecnologías y soluciones de la acción térmica y eficiencia energética, y al final, que me pareció una muy interesante sugerencia de Eugenia, que tomamos contacto la semana pasada, comentar un poquito tal vez los desafíos y oportunidades del COVID, que son creo que bien interesantes también intercambiar acerca de eso. ¿Clarisa? Bueno, en primera instancia simplemente lo que pretende el slide es tener una visión holística, como decíamos al principio, de cuál es nuestra cadena de valor concreta donde estamos insertos. Como le vamos a comentar más adelante, nosotros predominantemente, si lo miramos en volumen, el polímero que más transformamos dentro de la compañía es el poliestireno expandible. Entonces lo que intentamos aquí concretamente es graficar para justamente tender un puente con ustedes, que son quienes están aguas arriba de nuestra actividad, cuál es la actividad industrial local, ¿sí?, de los distintos insumos químicos y los distintos jugadores o distintas compañías que intervienen en el mismo. En el primer bloque de la izquierda se encuentra Pampa Energía, que es quien, a través del uso de los aromáticos como es el benceno y el etileno, proveen a nuestro proveedor Styroflex el monómero de estireno, ¿sí? Styroflex es una compañía extranjera, pero con planta aquí en la Argentina, tiene su activo en General Lagos, en la provincia de Santa Fe, muy cercano a donde tiene sus instalaciones Pampa, y con la incorporación también del gas expansor que compone el polímero, el poliestireno expandible que lo provee YPF, que es el pentano. Styroflex realiza una polimerización en suspensión acuosa del monómero y nos provee la materia prima que se denomina poliestireno expandible. Entonces, el grupo Estisol, aguas abajo entonces de la segunda generación del bloque petroquímico, cumplimos la función concretamente de transformar dicho polímero en distintas aplicaciones que vamos a ver en ese sentido dentro de algunos minutos. Y bueno, parte de nuestros valores que queríamos sintetizar y qué es lo que hacemos como compañía, a modo de resumen y de síntesis, en nuestra faz de transformadores,
estar muy focalizados en liderazgo en costos. La compañía, como bien comentábamos al principio, es una compañía de capitales nacionales, una empresa familiar, con un muy fuerte foco en inversión en activos en tecnología, con un fuerte foco en innovación, en investigación y desarrollo de aplicaciones, que constantemente está buscando darle valor agregado al polímero, donde trata claramente de apalancarse en toda su cadena de distribución y comercial que cubre todo el país, y también hacemos operaciones de comercio exterior a la región, y brindarle servicios de valor agregado, tanto sea B2B o también consumidores finales, a todo lo que son servicios de ingeniería y asesoramiento técnico. Anisa, adelante. Como comentamos entonces, la compañía tiene más de 56 años de existencia en el mercado, capitales nacionales, como mencionábamos, certificado en 2 sistemas de gestión de calidad, ISO 9001-2015, y estamos en procesos de certificación de la ISO 14001, seguramente, si la pandemia nos permite, sobre el final de este año. También simplemente graficar que nuestro clúster productivo se compone de 7 sites, 7 plantas industriales, con una diversificación geográfica bastante importante a lo largo de la Argentina, no solo por la extensión geográfica de la misma, sino porque además una de las características que tiene la resina que transformamos es que es 98% aire y 2% de matriz plástica, motivo por el cual la cercanía con los grandes centros de consumo es muy importante para obtener beneficios de costos logísticos, ¿sí? Un motivo por el cual, como ustedes podrán ver en el mapa de la derecha, donde se indica la ubicación geográfica de cada site, tenemos 2 sites en la provincia de Buenos Aires, uno en la provincia de San Luis, que pretende barrer la zona centro, Cuyo, Córdoba, Santa Fe, y en el norte, en la zona de Tucumán, para poder barrer lo que es NEA y NOA, y además tenemos una planta en la isla de Tierra del Fuego, en Río Grande, que está asociada al clúster de línea gris y negra que está implantado en dicho sitio geográfico. Clarisa, gracias. Entonces, brevemente, la compañía se estructura en 3 unidades de negocios. La primera unidad de negocio es la unidad de industria. Nuestras principales 3 líneas de negocios es el packaging industrial, enfocado principalmente en brindar ingeniería y resolución específica customizada para cada uno de los clientes, lo que son embalajes y componentes para línea blanca y línea gris. Línea gris, para reflejar simplemente, es televisores y equipos de audio. Además también atendemos el segmento automotriz, particularmente para lo que es la producción de autopartes, mayoritariamente enfocada a lo que es estos drivers que integran esta industria, que es el aligeramiento de las partes componentes de los automóviles, en pro concretamente de tener menor consumo de combustible y menor huella de carbono. Y la tercera línea de negocio que integra la misma es agronegocios, enfocada particularmente en lo que son cultivos agrícolas, forestales, y últimamente hemos incorporado este año sistemas de hidroponía. La unidad de negocio se apalanca entonces en 5 unidades productivas. Los 2 polímeros más importantes que transformamos es el polietileno expandible, como mencionábamos hoy, y el polímero polipropileno expandido, particularmente, que sus siglas químicas son LPP, particularmente enfocado a la industria automotriz. Nuestros partners estratégicos, y así los definimos porque nuestros proveedores para nosotros realmente son partners, y por eso hace sentido a tener este encuentro, este espacio, porque es aguas arriba completamente donde nosotros nos posicionamos en el negocio. Es la empresa Stylopec, con planta local, como mencionábamos hoy, aquí en Argentina, y la empresa de origen japonés que es JSP a través de sus resinas de EPP, que es Arpro. Simplemente un pantallazo de los clientes que son más relevantes para nosotros y que atendemos dentro de esta unidad de negocio. Como ustedes podrán ver, son empresas que se dedican a la manufactura local. Siempre estamos integrando componentes de fabricación local a fábricas instaladas aquí en la Argentina, y las mismas se componen de las marcas más importantes de electrodomésticos y de línea gris, así como también, en particular, Masalí particular para nosotros es un cliente muy importante, es un cliente de agro, realmente muy importante para nosotros, y Toyota, y muy probablemente tal vez en este año también General Motors y Volkswagen en la industria automotriz. ¿Clarisa? ¿Clarisa? ¿Sí? Sí, la siguiente. Ahí está. Muchas gracias. Perfecto. Ahí hago un pequeño cortecito, digamos. Estamos en el medio de la presentación. Capaz que hay alguna preguntita que esté dando vuelta por ahí.
está bueno, antes de encarar y meternos en un segmento en particular. ¿Les parece? ¿Alguno quiere hacer alguna pregunta? Me levanta la mano o me manda un chat y lo hacemos. Bueno, no hay preguntas. Seguimos adelante, Clarisa. Perdón. No, perfecto. Mi idea, no te lo había comentado, pero mi idea era, quedan 2 slides más de la presentación corporativa. La idea justamente era hacer un stop para si hubieran preguntas, con Buenísimo. mucho gusto lo podemos volver a hacer. Dale. Seguimos, si están de acuerdo. La segunda unidad de negocio se denomina de consumo. ¿Sí? Las 2 principales líneas de negocio de la misma son todas las soluciones que involucran envases y contenedores para alimentos, y toda la línea de Pharma, particularmente enfocado en soluciones para cadena de frío. Esta unidad de negocios tiene 6 activos de unidades productivas. Aquí tenemos una mayor diversidad de polímeros transformados y tal vez, si se permite, es la unidad de negocio con más complejidad desde el punto de vista industrial y más sofisticado, si se quiere, por la complejidad de los mismos. Transformamos poliestireno expandible, como ya hemos visto, poliestireno estándar y de alto impacto, tereftalato, que es el PET, y este año estamos con un proyecto de comenzar a hacer algunos desarrollos en biopolímeros, concretamente en base a lo que ustedes bien conocen, que son las nuevas tendencias y las nuevas demandas del mercado con respecto a la sustentabilidad y la economía circular. Bueno, ahí también se ven nuestros partners estratégicos, nuestros proveedores. Pampa Energía es nuestro proveedor de poliestireno cristal, y los otros 2 proveedores son extranjeros, debido a que lamentablemente no tenemos provisión local de dichas resinas localmente aquí en Argentina. Clientes relevantes, las cadenas más importantes, digamos, de deliveries y de comidas fast food, y otras marcas importantes vinculadas con lo alimenticio, y en particular, por lo menos los 4 o 5 laboratorios que particularmente hacen mucho foco en sus prácticas de manufactura GMP para lo que es exportación regional y con un poquito más de alcance inclusive dentro de Latinoamérica, donde hay muchísima exigencia con respecto a lo que es cadena de frío y otros desarrollos relacionados. Adelante. Y por último, la unidad de negocio de construcción, la cual Clarisa y quien les habla pertenecemos. Tenemos 4 líneas de negocios concretamente: soluciones de aislamiento térmico, que es lo que vamos a compartir hoy, y Clarisa va a conversar con ustedes. Soluciones para el aligeramiento estructural de edificios, una línea de negocio que es muy importante. Sistemas constructivos, es decir, distintas tecnologías de sistemas constructivos que se incorporan en ingeniería para distintos productores, que son las empresas constructoras que hay en nuestro país. Y después tenemos una línea de negocios de polvos o de premezclados cementicios. En total, la unidad de negocios tiene 8 unidades productivas, es la que tiene mayor cantidad de activos por su portafolio, que es bastante amplio, diversificado y en particular complejo desde el punto de vista de la utilización de sus productos. Tenemos en cartera 32 productos propios y más de 120 productos customizados para terceros. Los polímeros que transformamos, en particular, son 4, el poliestireno expandible, que es el que le venimos comentando, una variante del poliestireno expandible que se denomina grafitado, que para nosotros ha sido el polímero que hemos tenido más desarrollo, concretamente en los últimos 7 u 8 años aquí en Argentina. Es un polímero de especialidad de ingeniería, en el cual tiene incorporación de grafito en la matriz plástica del mismo, y la particularidad que tiene concretamente es que al mismo espesor del poliestireno expandible tiene un 20% más de aislación térmica respecto al poliestireno expandible estándar. Eso nos ha permitido, en particular en distintas líneas de negocios, como son los sistemas constructivos y los sistemas de aislamiento térmico y eficiencia energética, tener realmente una herramienta muy poderosa para poder permitir ahorrar más energía que los aislantes tradicionales que se comercializan en el país. Nuestros partners estratégicos, como Tyropec, BASF, que es quien nos provee en exclusividad aquí en Argentina el poliestireno grafitado, y para nosotros también son muy importantes en esta unidad de negocio los distintos trabajos que hacemos en conjunto con Tamion y con Asindar, en particular en la línea de negocios de sistemas constructivos. Y finalmente, simplemente para compartir con ustedes, ahí ustedes pueden observar los distintos clientes
consideramos más relevantes, en el cual esta unidad de negocios atiende, que son los desarrolladores más importantes inmobiliarios, las constructoras. Tenemos muchos, en particular también clientes del canal retail, como es el ICI, como es Sodimac, y en particular también actividades B2B con otros grupos industriales, como es SICA, como es Parex o como es Loma Negra, en desarrollos en conjunto. Así que de nuestra parte por aquí finaliza entonces para simplemente presentar brevemente la compañía. Ahora sí, si tienen ustedes alguna pregunta, con mucho gusto la podemos responder. Ahí Carlos, muy prolijamente, puso si es posible ampliar la información sobre biopolímeros, tipos, aplicaciones esperadas. Bueno, como ustedes comprenderán, es un proyecto que aún está greenfield, o sea, estamos en proceso de desarrollo. Mucho no podemos comentar de detalles, sí podemos comentar cuál es el concepto en particular de lo que nosotros estamos visualizando, en particular dentro de la empresa. Obviamente no somos ajenos a las distintas circunstancias del posicionamiento que tiene el plástico, no solo en Argentina, sino a nivel global, las distintas presiones que se están generando de distintos grupos de opinión respecto a el impacto ambiental que tiene el plástico y las distintas situaciones en particular que se manifiestan con el mismo. Eso es un driver, una tendencia que para nosotros no la podemos obviar. La más importante, que es la que menos queremos obviar y más nos interesa dentro de ese contexto, es nuestra relación con los clientes, y lo que sí estamos teniendo concretamente en los últimos 18 meses es muchos requerimientos, en particular de nuestros clientes que son multinacionales, que tienen filiales aquí en Argentina, y que por lo que comentaba, por el primer driver en particular, nos solicitan que les presentemos alternativas de desarrollo de productos plásticos que tengan una solución diferente a lo que conocemos tradicionalmente. En ese sentido, nosotros en lo que estamos elaborando con muchos de ellos, bajo instrucciones de Casa Matriz, y particularmente aquí en Argentina, con nuevas normativas que ustedes bien conocen que están próximas a promulgarse o que ya están funcionando, enfocadas en particular a los plásticos de un solo uso, ¿sí? Lo que estamos terminando de desarrollar en ese sentido nosotros es dos vías en particular de polímeros alternativos. Uno es polímeros con, en vez de ser sintetizados a través de hidrocarburos, polímeros con orígenes en materias primas en derivados vegetales. Estamos haciendo desarrollos para dos clientes concretamente acá en la Argentina, y también estamos analizando y desarrollando investigación de aplicación para productos concretos en productos biodegradables. Ok, buenísimo. Buenísimo. Ahí, una o dos preguntas, ahora aparecieron algunas más. Una relacionada, ¿están incorporando EPS reciclado para alguna de sus aplicaciones o todo el EPS es virgen? Y la uno con la siguiente, en lo referente a economía circular, ¿ven avances en el reuso del material y envases? Y bueno, y si utilizan reciclado de vuelta. Bien, podemos comentar si a ustedes les parece bien, porque justamente tenemos una diapositiva más adelante en la presentación, pero puedo responder tres cosas en particular en este momento, ¿no? Para nuestras tres unidades de negocio, la situación es bien diferente desde el punto de vista de las dos preguntas que se hacen, ¿sí? Nosotros vamos a profundizar concretamente sobre construcción, que es la más diferente a todas. En la unidad de construcción de consumo y en la unidad de negocios de industria, también se dan dos situaciones particulares. Nosotros, como servicio en particular a la unidad de negocios de construcción, hacemos ingeniería inversa con varios de nuestros clientes, en tanto y en cuanto lo que hacemos es triturar los productos, ¿sí? Después le vamos a comentar más adelante en ese sentido qué hacemos en construcción. En la unidad de consumo usamos 100% virgen. Ok. Ok. Y una preguntita más, para dejarlos luego seguir. ¿Cuál es el mercado del polipropileno expandido, el EPP? El mercado hoy del polipropileno expandido, o sea, del EPP, es automotriz. Es específicamente por especificación técnica de normas técnicas de la industria automotriz.
Perfecto. Bueno, buenísimo. No, ahí algo hablamos con Fabián en la previa, es que bueno, estamos muy involucrados trabajando juntamente con Ecoplast y con ISET en el tema de economía circular y bueno, este tema, por eso está en la presentación. Así que adelante. Perfecto. Bueno, vamos a avanzar entonces ahora particularmente sobre la aplicación de nuestras soluciones en el campo de la construcción y el valor justamente que estas soluciones aportan a distintas condiciones que se han dado en la Argentina hace ya unos cuantos años y especialmente en los últimos, que tiene que ver con algunos compromisos que ha asumido Argentina a nivel global en lo que tiene que ver con las reducciones de emisiones y la reducción de la temperaturas por gases de efecto invernadero en su participación a través de las Naciones Unidas y el Acuerdo de París en el 2015, ¿no es cierto? Argentina ha asumido compromisos en ese sentido y fundamentalmente en lo que tiene que ver con la construcción, se aplica fundamentalmente con una reducción en el consumo de energía a través de las construcciones, ¿sí? Vamos a ver ahora en una diapositiva siguiente, pero para ponernos en contexto, digamos, cómo las características fundamentales de nuestros productos, que una de ellas, y una de las más importantes, es su capacidad termoaislante, tiene aportes sobre este tipo de compromisos globales, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo se construye en Argentina históricamente? Y seguramente ustedes, más allá de no pertenecer particularmente al rubro de la construcción, seguramente les resultarán familiares estas imágenes, ¿no? Sobre todo la imagen del centro, que grafica muy claramente cómo son los edificios en Buenos Aires o en cualquier ciudad de la Argentina, ¿no? Donde podemos ver en esa imagen termográfica cómo las temperaturas, la temperatura de las superficies de los edificios, es decir, de su envolvente, eso quiere decir de las paredes y de sus techos o cubiertas, van permitiendo el paso de la energía hacia el exterior cuando estamos en invierno y tenemos pérdidas de temperatura, o las ganancias que se generan en épocas cálidas. Esas envolventes deficientes respecto del paso de la temperatura, como son las envolventes más típicas para muros, que son las imágenes que ven en la parte de abajo de la diapositiva, generan distintos tipos de problemas, ¿no es cierto?, en la construcción, que son fundamentalmente patologías constructivas, como lo que ven en las imágenes a la izquierda de la pantalla, evidenciadas a través de hongos, descascaramientos, humedad en las superficies, que todo este tipo de cuestiones atenta fundamentalmente sobre la durabilidad de las construcciones, la salubridad de los ambientes, justamente de los recintos en los que habitamos, y de los recursos energéticos. Porque una característica muy importante, como decía, de este tipo de envolventes, que es la envolvente típica de cómo se construye en Argentina históricamente, lo que hacen justamente, como decía recién, es influir sobre las pérdidas y las ganancias y directamente sobre el consumo de energía que demandan las construcciones o los edificios para su calefacción o su acondicionamiento térmico, tanto sea en invierno como en verano, ¿sí? Entonces vemos en ese cuadrito de color naranja, donde gran parte de la energía que se utiliza en las viviendas se utiliza para calefacción en este caso, ¿sí? El consumo energético a través del gas, fundamentalmente para calefacción. Entonces, ¿cómo debemos actuar o qué es lo que nosotros podemos ofrecer para resolver este tipo de situaciones, teniendo en cuenta el parque construido y los compromisos que Argentina ha asumido globalmente, ¿no es cierto? Entonces, podemos ver en el gráfico donde ustedes pueden ver claramente las franjas en verde, en azul y en amarillo, que el consumo de energía eléctrica por sector justamente muestra que a nivel residencial prácticamente 1/3 del consumo de energía eléctrica se hace a través de las viviendas. Y fundamentalmente, como veíamos en el cuadro de la diapositiva anterior, se genera justamente por el acondicionamiento térmico, que es el mayor consumo que tienen las construcciones, ¿sí? en el acondicionamiento térmico de esos ambientes. ¿Qué es lo que justamente qué es lo que se hace a nivel nacional justamente para dar respuesta a este tipo de situaciones? Bueno, en el 2007
se genera un programa nacional del uso racional y eficiente de la energía, que entre sus principales principios, digamos, lo que promociona o lo que pide es implementar un programa nacional de aislamiento de viviendas que incluya justamente aislamiento en su envolvente, en sus muros o en sus techos. ¿Eso para qué se incorpora justamente en las construcciones? Es para poder evitar las pérdidas y ganancias. Vemos en el texto que aparece en el recuadro azul, justamente bajar un grado en el termostato o en el requerimiento de acondicionamiento en una construcción puede generar un ahorro de un 20, un 10, un 15, y dependiendo si es en todo el envolvente, hacia valores muchísimo mayores en el ahorro del consumo de energía para el acondicionamiento de las construcciones, ¿sí? Entonces, teniendo esta plataforma, ¿no es cierto?, ¿qué es lo que podemos hacer en las construcciones para poder reducir el consumo de energía? Y lo vamos a ver claramente en estos gráficos, ¿no? Es decir, cómo actuando sobre el envolvente, incorporando aislamiento térmico, podemos reducir notoriamente el consumo energético para el acondicionamiento de esas construcciones. Pueden ver ustedes acá en este gráfico cuál es la demanda de energía primaria, por ejemplo, de una vivienda típica que se usa justamente para poder comparar el antes y el después con el tratamiento del envolvente mediante la incorporación de aislantes, cómo el valor del consumo de energía cambia notoriamente simplemente haciendo un tratamiento sobre el envolvente con la incorporación de soluciones de aislamiento térmico. Entonces, vamos a ver algunas soluciones rápidamente sobre algunos de los productos que se pueden utilizar en obras nuevas o en obras existentes. Por ejemplo, acá vemos una de las soluciones que hemos incorporado en el último tiempo. Esta es una placa termoaislante con poliestireno con el agregado de grafito, como decía Fabián, que es una de las opciones que ha crecido más en los últimos años, para generar un aislamiento térmico exterior que permite además el revestimiento de esas envolventes y que fundamentalmente como principal característica tiene que es un sistema de aplicación muy rápido, sin mano de obra especializada y con un total aprovechamiento del insumo. Este es un producto que está certificado y que además es una tecnología italiana que estamos incorporando justamente ahora en la construcción en Argentina, que es lo que se conoce como sistema ACE. Vemos aquí algunos ejemplos de la misma tecnología aplicada en distintos tipos de construcciones, por ejemplo, en medianeras. Yo creo que ustedes ven el cursor, ¿verdad?, cuando indico sobre las imágenes, en medianeras de edificios, o al interior, en construcciones donde no se pueden realizar desde el exterior, también se puede usar este tipo de alternativas, o, por ejemplo, en esta imagen aquí en la parte de abajo de la diapositiva, haciendo un retrofit, que es el reacondicionamiento del envolvente para tener un menor consumo energético en construcciones existentes, porque como decía al principio, las soluciones pueden aplicarse tanto en obras nuevas, pero también en el parque construido, que ya veíamos las deficiencias que tiene justamente en la resolución típica constructiva de Argentina. En módulos que componen viviendas de uso permanente, pero de armado en taller, que también permiten trasladar la vivienda prácticamente terminada a sitio, o en sistemas constructivos industrializados, como el steel frame, que es algo que ha tenido un crecimiento muy importante en los últimos años, y todo lo que tiene que ver con construcciones a través de encofrados racionalizados, que también ha crecido en los últimos años por su eficiencia. Es decir, que más allá de la incorporación de aislamiento térmico para lograr mayor eficiencia energética en el uso en la operación de esas construcciones, también acompañar los requerimientos del sector en lo que tiene que ver con la producción de esas obras. Otra solución que ya tiene muchos años en Argentina y que ha sido de muy rápida adaptabilidad, justamente por ser un revoque termoaislante premezclado, un revoque que combina perfectamente con las tecnologías constructivas más habituales, que se conocen como tradicionales, que son los ladrillos y los bloques de hormigón, donde podemos incorporar a través de una operación totalmente conocida el aislamiento térmico al envolvente, donde una de sus principales características es justamente tener un 3 en 1, es decir, varias operaciones en una misma solución,
y además el hecho de que pueda ser un producto premezclado, reduciendo de esa manera los riesgos de preparación en obra. Vemos también su aplicación en distintos tipos de obras masivas o repetitivas, pero también obras de tipo particulares, y su aplicación de tanto de forma manual como proyectada, es decir, la posibilidad de incorporarse a las obras mediante mano de obra o herramental más tradicional, o digamos, de una producción que requiere una mayor velocidad. Otra solución, pasando de los muros ahora a las cubiertas, es esta placa termodrenante para resolver la aislación térmica de cubiertas planas, o losas, o terrazas, como se conocen habitualmente, que permite incorporarse en obras nuevas, pero también en obras existentes, por encima del sistema de impermeabilización, dando como resultado un espacio de uso, que normalmente no podría ser así, si fuera la impermeabilización lo último que tuviera como terminación esa cubierta, pero también con algunos detalles muy particulares y muy especiales de esta placa, puede ser la capa drenante en lo que se conoce como cubiertas verdes o jardines en las terrazas, que hoy en día se usan bastante, que tiene varios efectos, entre ellos reducir la llegada de aguas pluviales, pero fundamentalmente el aislamiento térmico de esas cubiertas, ¿sí? Y la posibilidad de hacerlo también, como decía, con mano de obra sin especialización y de muy rápida aplicación. Vemos algunos ejemplos. Por ejemplo, en las fotos de arriba a la derecha son 2 edificios en Tandil, donde se ha incorporado la solución fundamentalmente por su capacidad termoaislante, pero también ganando un nuevo espacio en esa azotea, de edificios de tipo privados, pero también en las otras fotos que ustedes pueden ver, son edificios de los procrear urbanos que se hicieron en la zona sur de la ciudad de Buenos Aires, donde en todas sus cubiertas han incorporado este tipo de tecnología con terminaciones de uso de techo y partido, como vemos en las fotos de arriba, pero también con jardines, ¿sí? Incorporando un espacio verde en esa terraza. Como les decía, estas soluciones son tanto para el ámbito privado como para el ámbito público, no les había comentado en las diapositivas anteriores, pero en Argentina en los últimos años se han aprobado leyes y ordenanzas, algunas de alcance nacional y otras de alcance provincial, que justamente regulan este tipo de cuestiones, ¿no? Es decir, el aislamiento térmico del envolvente, en lo privado y en lo público. Y ahora, yendo ya hacia soluciones de tipo integrales, como decía Fabián, hay soluciones que permiten integrar la solución de aislamiento, dando eficiencia energética a esas construcciones, pero además resolviendo tanto la envolvente en sí misma, digamos, no solamente el aislamiento térmico, sino la envolvente en sí misma y la estructura, con este sistema que se llama Concrete House, y que consiste en paneles de poliestireno expandido, que tienen además una malla de acero electrosoldada, que luego en obra se completan con un mortero, revoque u hormigón, conformando integralmente la estructura y el cerramiento, permitiendo, como en los casos de las soluciones anteriores, también un gran ahorro energético, de tiempo y de ahorro fundamentalmente sobre lo que nosotros llamamos obra gris, que es lo que en una construcción tradicional está compuesto por los ladrillos y los revoques. Vemos algunas soluciones como sistema integral, tanto en viviendas individuales como en edificios, pero también como cerramiento, que es una solución que se viene incorporando en el último tiempo con muy buenos resultados, es decir, sobre una estructura de hormigón típica de las que se utilizan para construir edificios habitualmente, se reemplaza el cierre de ladrillos comunes o de ladrillos huecos por este panel, ¿no es cierto? Y a través de también la incorporación de los paneles en construcciones con encofrados metálicos que tienen una alta eficiencia en la productividad de la obra. Por último, otra de las soluciones que también permiten incorporarse integralmente a las construcciones donde se utilizan son los paneles tipo sándwich, con distintos tipos de núcleos. Hablábamos siempre en las anteriores del poliestireno expandido o el Neotec, pero también con núcleos de poliestireno o de PIR, con distintos tipos de terminaciones, donde podemos resolver el cerramiento y el aislamiento térmico con un mismo elemento.
siempre manteniendo los mismos conceptos, ¿verdad? La rapidez de colocación, su bajo peso, el ahorro energético y la posibilidad de resolver varias soluciones o varios componentes de la construcción con un único producto. Vemos algunos ejemplos bien diferentes, también de la aplicación de la tecnología, que eso es otra cuestión que me parece muy importante destacar, es decir, estas soluciones pueden incorporarse tanto a edificios más industriales, como este centro logístico que estamos viendo en las fotos de arriba, pero también a soluciones residenciales, donde puedo resolver la cubierta simplemente, o también el cerramiento vertical, en este caso las paredes, y luego la cubierta de estas viviendas que vemos en la zona del Chubut. Y por último, para concluir, habiendo visto estas soluciones que son finalmente la aplicación de nuestras tecnologías, podemos sintetizar que en todos los casos podemos actuar sobre justamente la eficiencia energética de los edificios, alcanzando ahorros de la energía que se utiliza en el acondicionamiento de los mismos de más del 60%. Por otro lado, otra de las cuestiones que conversábamos recién al principio de la presentación, la incorporación de estas soluciones es de forma permanente a las construcciones, por lo tanto, el poliestireno expandido o el núcleo aislante que se utiliza en cada caso queda permanentemente incorporado, encapsulado a las construcciones, por lo tanto no genera residuos del material aislante, además de la eficiencia en la utilización de los mismos, y la incorporación de contenido reciclado en los componentes para construcción. ¿Sí? No sé si sobre esto, Fabián, querés hacer algún comentario ampliándolo, y si no, ya finalmente pasamos a la última diapositiva y lo conversamos al final, como prefieras. No, adelante, Clarisa, adelante. Muy bien. Entonces, finalmente, para cerrar, podemos ver aquí una de las últimas soluciones que ha incorporado el grupo en el contexto que nos está tocando atravesar, con lo que tiene que ver con la pandemia, ¿no es cierto? Una solución muy especial y muy apropiada para estas circunstancias, que es una máscara de protección facial, justamente para estar protegidos respecto del virus. Así que esto es lo que tenemos para compartir, especialmente sobre construcción, y dejamos abierto a las preguntas. Excelente, excelente, gracias. Si pueden dejar de compartir, así nos vemos las caritas y lo hacemos bien, perfecto. más cercano, como se dice. Volvemos a vernos todos, ahí está. Ahí está, perfecto. No, buenísimo. Bueno, primero agradecerles, ¿no? Y la verdad que muy, muy claro y gracias por los tiempos, muy bien, también. No, hay una reflexión y mientras ahí voy leyendo algunas preguntas que muchas veces nosotros hablamos de ¿cómo se llama?, de sustentabilidad y más en lo que es polímeros, nos preocupamos mucho por la economía circular, y lo cual obviamente es muy relevante, pero ahí mencionaban lo que puede generar la petroquímica como productos de eficiencia energética, ¿no? Hablaba de más del 60% de eficiencia, ¿no? Eso en definitiva es mejor utilización de los recursos, ¿no? Entonces la verdad que por ese lado el impacto hasta es mucho más potente, digamos, que solo pensar en el reciclo, que también obviamente es importante. Así que me trajeron una dimensión nueva a la discusión. Mira, Gabriel, nosotros, perdóname que te interrumpa, pero nos enfocamos especialmente en lo que tiene que ver con la eficiencia energética, pero también, como comentaba Fabián al principio, muchas veces se usan las soluciones para el alivianamiento de estructuras, y eso tiene incidencia también sobre la dimensión de esas estructuras y el consumo de los diferentes componentes para construirlas, ¿no? Digo, también haciendo un comentario sobre algo que no tiene que ver solamente con la energía, pero también sobre la eficiencia de los recursos. Sí, no, buenísimo. Voy a leer algunas de las preguntas. Una está hablando de la legislación vigente que hay en Argentina respecto al uso del EPS o material aislante en la construcción. ¿Se está trabajando para avanzar en este tema? ¿En qué nivel está? Porque sabemos que en Chile, por ejemplo, hay normativas que exigen el uso de material aislante, y capaz que en Argentina el tema de etiquetado. ¿Algún comentario relacionado a eso, Clarisa? Sí, mira, hace ya
unos 3 años atrás, el Ministerio de Energía de la Nación pidió la reapertura de la norma IRAM 11.900, que es una norma específica de etiquetado de viviendas, justamente para cumplir con estos compromisos que mencionaba al principio, ¿no? Y en esos casos hay un capítulo muy importante destinado al tratamiento del envolvente. Cuando hablo de envolvente hablo de las paredes y de los techos, y en ese sentido el papel de la aislación térmica justamente es muy importante para alcanzar los estándares que se piden. Otra cuestión muy importante en relación al aislamiento térmico del envolvente es las legislaciones a nivel nacional en obras públicas, donde hace ya varios años se pide para toda obra financiada con recursos del Estado la obligatoriedad de cumplir con determinados niveles de aislamiento térmico, y en lo que tiene que ver con las construcciones privadas, varias provincias han ya aprobado leyes de aislamiento térmico y consumo energético, y algunas ciudades, particularmente la ciudad de Rosario, que ha tenido muy buenos resultados, y la ciudad de Buenos Aires en el último año con el cambio del código de edificación, justamente teniendo en cuenta este tipo de exigencias. Perfecto. Buenísimo. Ahí hay una preguntita de Carlos de Styropec. ¿Es una empresa, dice, controlada o JV de BASF? No, ¿cómo es la situación? Ellos compran la planta de BASF, ¿correcto? ¿Cómo es, Eugenia? Styropec, perdona, sí, Styropec en realidad compró toda lo que era la división de PS a nivel global de BASF. Ahora lo que hacen sí es comparten predios, siguen compartiendo predios en la mayoría de los sites, y ahí en General Lagos, en Santa Fe, comparten predios, lo que quedó de BASF, pero que no está relacionado con LPS, y Styropec. Ahora, digamos, el que tiene todo el mercado del producto, la producción de PS, es Styropec. Menos creo que hay una parte que hacen el grafitado que lo sigue haciendo BASF. Eso sí quedó bajo control de BASF, pero no lo hacen acá. Correcto. O sea que Styropec no es una empresa del grupo Estisol. No, completamente. Y complementando lo que Me pareció decía, haber entendí mal. No, lo aclaramos con mucho gusto, como complementando lo que explicaba Eugenia. Styropec es parte del grupo petroquímico del Grupo Alfa, que es un grupo mexicano, que tiene base en Monterrey. Como bien comentaba Eugenia, el Grupo Alfa tiene concretamente negocios con BASF hace más de 52 años, particularmente en México, y lo que hicieron fue un swap de activos, en tanto y en cuanto, esa es la razón por la cual comparten todavía sites industriales. ¿Sí? Perfecto. No, buenísimo. La verdad que la verdad que el ejemplo es fantástico en cuanto, y fueron ustedes, hicieron clic y doble clic, ¿no? Porque muchas veces hablamos de los productos, vemos que llegan a muchos lugares, pero bueno, hoy creo que quedó muy de manifiesto y vemos ¿cómo se dice? La capilaridad que tiene todo esto en distintas industrias, ¿no? Hoy hicieron doble clic en construcción, digamos, y la verdad que la cantidad de productos y portafolio que han desarrollado, la verdad que es sorprendente, digamos, ¿no? A partir justamente de una materia prima y obviamente complementándola con otras cosas y tecnología, ¿no? Porque ya la tecnología del polímero es parte, ¿no? Pero después en construcción también está todo el tema de aplicación, ¿no? Así que han desarrollado realmente una división muy sólida. Gabriel, muchas gracias por tus palabras. Simplemente está muy bien lo que vos comentás, es parte de la visión del grupo, la molécula, es decir, el poliestireno expandible tiene ya más de 70 años de existencia. Nuestra modesta y humilde visión en ese sentido es tratar de combinarlo, coordinarlo e implantarlo con otros insumos de manera de darle nuevas funcionalidades y valores diferentes, lógicamente para las distintas necesidades que requiere el mercado, ¿no? Una pregunta, si quieren hacer preguntas, levanten la mano o me escriben y ahí pueden hacerlo directamente. Una consulta que siempre digamos que uno imagina, ¿no? El
EPS, luego de utilizarse, por ejemplo, en un packaging para proteger una heladera, luego eso va a disposición, ¿no? Hay maneras de, digamos, o se ha desarrollado, como capaz que en los envases de PET, digamos, toda una circularidad bastante aceitada en el tema de EPS, en el mundo o localmente. Ven que si bien es mucho volumen, y justamente eso complica bastante, pero se ha trabajado en esa circularidad, en ese sentido. Muy interesante lo que vos planteás, Gabriel. Dos visiones rápidamente. En el mundo hay experiencias, concretamente con el poliestireno de ingeniería reversa y reprocesamiento del EPS. Particularmente acá en la Argentina no está tan desarrollado o tan de una manera difundido desde el punto de vista de los distintos integrantes de la cadena como en el caso del PET. Una de las particularidades que tiene concretamente el poliestireno expandido, en particular para cuando se usa en consumo y en particular de un solo uso, es encontrar un procedimiento industrial sencillo y de bajo costo que permita descontaminar de alguna manera el polímero para poder hacerlo procesado. Entonces, para eso hay como dos grandes tendencias, particularmente de vuelta en el mundo. Uno es el reciclado mecánico, que creo que es el que conocemos todos. Muchos de los proveedores de la industria química, particularmente de estos polímeros, en particular están analizando y estudiando aguas arriba a sus procesos en el reciclaje químico, ¿sí? De, digamos, el scrap o los residuos que se generan con el poliestireno, de manera de poder volver a la molécula original para volver a polimerizarla, ¿no? Hay tecnología en el mundo, todavía es algo muy incipiente, se necesita mucha escala, también se necesita lógicamente un contexto normativo y que existan los necesarios incentivos, tanto económicos como sociales como empresariales, para que esa cadena sea virtuosa, que es lo que termina de alguna manera enmarcando el concepto de economía circular, ¿no? Acá nosotros modestamente lo que tratamos de hacer, en particular con algunos clientes industriales, como mencionamos en la presentación, es ingeniería reversa, o inversa, perdón, de manera de justamente en el Kanban que le hacemos de servicio logístico a los clientes, en algunas aplicaciones en particular intermedias en la cadena de manipulado de packaging, volver a introducir entonces, cuando ya cumplió su funcionalidad, el polímero ya transformado, reincorporarlo al proceso productivo. Particularmente nosotros lo hacemos en el sector de construcción, como mencionábamos al principio, en la línea de negocios de aligeramiento de estructuras. Está clarísimo, clarísimo. Buenísimo, bueno, muy interesante, porque también tienen una aplicación que puede aceptarlo, ¿no? Lo cual no, está muy bien. ¿Hay alguna pregunta más? Ahora déjenme leer. Algunos que se han tenido que retirar. Hay un comentario de Carlos. ¿Querés hacerlo vos directamente de tu historia? ¿Cómo no lo puedo hacer verbalmente? Sí. Yo fui responsable de la producción de Daylight de Ipaco, y hace muchos años teníamos a Estisol como nuestro mejor cliente. Y me quería comentarle que me alegro mucho de cómo ha progresado la empresa, cómo se ha diversificado, de las planchas enormes de poliestireno para aislación de cámaras a todo lo que están haciendo. Realmente lo felicito con el progreso que han hecho. Lamentablemente nuestra empresa se retiró y yo ya me jubilé, pero me quedé muy contento de ver dónde está Estisol hoy. Muy bien, Carlos. Gracias, Carlos. La génesis. Desde ya le vamos a hacer extensivo a quienes verdaderamente son los responsables de lo que vos bien comentás, y te agradecemos, que son los accionistas, que son los responsables de que esto ocurra. Así que muchísimas gracias por tus palabras. Gabriel, yo quería hacer un comentario de color, porque por lo que estaban hablando, digamos, del uso del EPS en la construcción y demás, que me llamó la atención justo. Había leído no hace mucho una nota en Paraguay, del mercado paraguayo, que decía que dadas las condiciones, digamos, que se dan para trabajar en la construcción con EPS, que es un material liviano, que estaba habilitando el trabajo de mucha mano de obra femenina, y que por eso estaba siendo muy utilizado, digamos, y incorporado en la construcción de Paraguay, porque
había mucha mano de obra en todos lados, ¿no? Pero sobre todo ocupaba esa parte que tenía muchos problemas de desocupación de mano de obra femenina, que lo permitía por la liviandad del material, y me llamó mucho la atención. Y sé que Acá está también, creciendo mucho a nivel global. Sí, perdóname. sí, no, te iba a decir que acá también hubo algunas experiencias con cooperativas de mujeres construyendo distintos tipos de edificios, bibliotecas, y justamente la incorporación de la solución, que era uno de los productos que nosotros proveemos, un alivianador Mirá. para contrapiso, se pudo hacer por eso. Qué bueno, bueno, ese es Qué bien. Aparte hay que una ser más ventaja más. delicado también porque son productos más de más performance, entonces hay que ser más delicado, así que ahí también la mano de obra femenina aporta. Ahí hay una pregunta, Horacio, ¿querés hacer la voz? El tema de aislación, o un comentario más que nada. Sí, correcto. Veo que el trabajo que hace la gente de Stisol junto con sus proveedores para, de alguna forma, que sea conocida por el público consumidor, el tema de las aislaciones, la sustentabilidad y el ahorro energético, que obviamente se aplica más cuando hay legislación que lo ampara. Lo que uno observa, y obviamente la economía de nuestro país tiene esos vaivenes, es como que si bien está la legislación, parece un poco más complicado poder llegar a la aplicación, poder de alguna forma hacer visible y práctico la aplicación de la misma para el negocio. Entonces, la pregunta que uno se hace es que desde todos los ámbitos tenemos que trabajar, pero bueno, Stisol, como está de alguna forma la parte visible del tema, quería consultarlo, qué otras cosas están pensando o digamos qué acciones están manejando en este sentido para que sea mucho más amplia la utilización y genere mayor demanda. Gracias, Horacio, por tu comentario. La verdad que diste con un punto que para nosotros es, no te diría el pan de nuestro cada día, pero es parte del norte nuestro de cada día. Y también tiene que ver, si me permitís, con esta actividad que nuevamente agradecemos que el IPA nos ha convocado, porque primero quiero poner, para responder tu pregunta, en ese sentido es jugar en equipo, y jugar en equipo en particular hace a que, más allá de las distintas complejidades de la geografía, digamos, de la Argentina desde el punto de vista gremial, es muy atomizada, en particular las distintas acciones, y esto, como a veces con toda modestia siempre pongo, no es un partido de tenis, sino es un bote con remeros. Entonces, cuando uno está dentro del mismo bote y de alguna manera comparte, tiene la visión y tiene los objetivos concretamente de ir por los mismos drivers, en ese sentido, lo que me parece a mí que cada uno como integrante de distintas gremiales debe de sumar los esfuerzos, porque si hacemos un rápido vistazo transversalmente, todos estamos pensando en lo mismo, ¿no? En particular a lo que hace específicamente a que la cadena se comunique mejor punta a punta, ¿sí? Y parte de esto, que esto es como un kickoff, yo me lo tomo, lo interpreto así, como un kickoff para que de alguna manera vaya ganando claridad en ese sentido. Eso por un lado. Segundo aspecto de una cosa muy importante que vos comentás. En otros países, sobre todo los países que se denominan, digamos, emisores, como son los países del norte, es diferente el ecosistema, digamos, al que es en Latinoamérica, sin entrar en Argentina, en donde primero lo que hay son normas obligatorias y leyes obligatorias. Pero segundo, y no por segundo menos importante, por lo menos a mi modesto juicio, está lo que es el vehículo asertivo y eficaz para que esa norma se cumpla, que son los incentivos. Si el consumidor, en particular, o quienes regulan, no proveen los incentivos suficientes, es muy difícil poder implementar en base a los objetivos y necesidades. Tomamos el caso concretamente de Europa, esto es una política de Estado, concretamente de la Comunidad Europea, post-crisis del petróleo del año 73, o sea, estamos hablando más de 47 años, en particular es una política de Estado, y a partir de estos últimos 47 años lo que han concentrado en particular es cuáles son los vehículos más efectivos para que específicamente esos objetivos, que son los que comentaba Clarisa más temprano en la presentación, no solo es efecto invernadero y cambio climático, sino realmente es impactar en la matriz energética. Para ello, lógicamente, han desplegado una
una cantidad de herramientas de incentivos fiscales, casi todos de ellos, en los cuales prácticamente el consumidor puede desafectar de su pago de impuestos anuales como agente de retención, hacer inversiones en aislación de eficiencia energética. Con eso, ¿qué es lo que se crea? En síntesis, es un mercado, y a nosotros, o como nuestros colegas en Europa, su trabajo cuál es interpretar lógicamente las tendencias de ese mercado y proveer soluciones para que específicamente se cumplan esa situación. Pero es un círculo virtuoso que lamentablemente en América Latina todavía tenemos que desarrollar. Ojalá que trabajamos juntos en las distintas cámaras y en los distintos ámbitos que nos nuclean y que nos rodean, de manera de ser asertivos en tener esa direccionalidad, porque al final del día es lo que normalmente hace el círculo vicioso, que es tener, ok, un cuerpo normativo que dé dirección, un vehículo que sea canalizar cómo asignar recursos de manera eficiente para que el Estado, en particular, logre sus objetivos y le traslade el beneficio a los consumidores, y a todos nosotros que estamos aquí en esta presentación, desde el upstream, en particular a lo que hacen los polímeros para aislación térmica, hasta nosotros que somos los transformadores, poder ampliar y desarrollar el mercado para ofrecer un portafolio de soluciones con esos fines. Qué interesante lo que decís, porque bueno, vos sabés que la petroquímica, o nosotros estamos teniendo como un eslogan, podemos decir que somos el agregado de valor, industrialización, que tratan de moda del recurso natural, ¿no? Y aplicaciones y productos como lo de ustedes hasta sinergizan mucho más, porque no solo agregan valor, porque métodos constructivos o embalaje o lo que fuere, sino también hacen más eficiente todo el sistema, ¿no? O sea, el recurso natural, en vez de quemarlo, que le agreguemos valor para hacer productos finales, ¿no? Digamos, a través de la eficiencia energética, digo. Así que qué interesante ahí la reflexión que hacías. Bueno, yo para cumplir un poco con los tiempos, la verdad que buenísima, muy rica la charla, les agradecemos especialmente Clarisa y Fabián. También a Eugenia, porque ha sido la promotora, digamos, de acercarlos, así que la verdad que también agradecerle a Eugenia. Y bueno, esto va a quedar grabado, así que si lo quieren compartir luego, va a estar en el canal YouTube del IPA. Yo creo que es una... Bueno, no porque esté diciéndoselo a ustedes, pero una de las mejores charlas que tuvimos, fue muy amena y muy clara. Así que muchas gracias. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias a ustedes por el tiempo, por el espacio y la oportunidad, y